Tenemos un poco más que se meta el profesor. Bueno, ¿qué les pareció las presentaciones de los otros compañeros? ¿Alguno tiene una opinión? ¿O los mismos que presentaron, qué les pareció haber investigado otros casos? Ponte tú, Eduardo, yo que voy a presentar ahora, lo encontré súper flexible, pero eh, de repente en esa flexibilidad como que quizás se pierde un poco el, no sé, lo que quieran ustedes quizás, po, con el que vaya con el tema del curso. Quizás se pudo haber dado una pauta con como dijo el profe que puso en el foro con lo que queríamos con lo que él quería que presentáramos, pues, ¿cachai? Pero que fuera como requisito. Ya, lo que pasa es que quizás el mismo David puede después corregirme, pero la idea es un poco el contrario, que no sea una pauta tan rígida, sino que ustedes investiguen las cosas que les interesan y se puedan enfocar en cosas que a ustedes les llamen la atención, porque puede haber gente que esté más interesada en la parte del diseño y se concentre en eso, en otros que estén más interesados en cómo se montan las piezas. En general, la idea del curso es no tener una pauta tan rígida que los limita a ustedes. Siempre queremos que estén bastante interesados en los temas y que no sientan precisamente que no pueden hacer algo porque nosotros les pedimos otra cosa. La idea es que estemos tratando de trabajar en una forma horizontal y sea una conversación más entre colegas que profesor-alumno. Eh, por lo menos yo esa es la visión que tengo un poco del curso. Más que nosotros le pidamos que hacer y ustedes hagan, es que ustedes propongan temas que les interesen y los vamos analizando entre todos. ¿Ya? ¿Dónde, partimos Sí, con las presentaciones? sí, como no, sí, sí, es tal como dice Eduardo, digamos, la idea es que ustedes propongan los temas que les parecen interesantes. Estamos en ese concepto, digamos, de las clases. Así que presenta nomás, pues. Ah, vale, vale, profe. Bueno, buenos días compañeros y profesores. Junto a mi colega Diego Rojas y yo que les habla Felipe González, hoy día vamos a presentar sobre el viaducto de Milo. Siguiente, por favor. Bueno, para contextualizar la problemática, saber que en los años 80 Francia construyó una autopista que conectaba París con España. Era una gran arteria, era una gran arteria que convergió en uno de los valles más profundos de este país, donde se ubica Millau, uno de los cuellos de botella más odiados de Francia. El pueblo de Millau se halla en la región central
montañosa en una de las partes más tranquilas de Francia, pero en verano esta población medieval se convertía en un infierno para el tráfico. Los residentes ya no lo soportaban más. Siguiente, por favor. Ante esto, la solución que se propuso por el gobierno y el Ministerio de Transporte fue construir una autopista de 2,5 kilómetros Disculpa, de Felipe, largo. te puedo interrumpir algo solo para quedar claro. Vuelve a la anterior. El Dale. punto rojo es donde está. ¿Dónde está mi López? Sí, Ya. exacto. Dale, siguiente. Bueno, la solución, como decía, fue construir una autopista de 2,5 kilómetros de largo y 343 metros de alto que atravesara por el medio del valle. Siguiente. Bueno, desde el principio el equipo de construcción se enfrentó a tres grandes retos. El primero, construir la estructura de puente más grande del mundo. El segundo, colocar una autopista de 36.000 toneladas en ella. Y el tercero, erguir 7 pilones de acero de 700 toneladas cada uno. Todo esto se llevó a cabo a cientos de metros del suelo, a tanta altura que, para tener una referencia, si subiésemos a lo alto de la Torre Eiffel, tendríamos que mirar hacia arriba para ver el puente. En octubre del 2001 el equipo comienza la cimentación para que tiene que construir el puente que dure 120 años. Para ganar la licitación, la constructora prometió que lo lograría en un tiempo récord inferior a 4 años. Siguiente. Gracias. Bueno, aquí tenemos algunas características de los pilotes. Son octogonales. Bueno, lo que había dicho que duraban más de 120 años. Y ahí podemos ver en rojo que está marcado el pilón 2, que es el más grande de los 7 pilones que se construyeron. Ahí también tenemos una comparación entre la Torre Eiffel y el pilón más grande, que sería el pilón 2. Siguiente. Bueno, y igual para acotar ahí que salen dos medidas, una de 2,85 metros y la otra de 3,43, son 285 metros desde la base hasta la altura de la autopista, y ahí el resto hace los 3,43. Y se puede. Ya. Algunas características sobre los pilotes. Los pilotes se construyeron en base a hormigón armado y utilizaron un moldaje autotrepante que funcionaba en base a un sistema hidráulico que se iba acomodando solo a medida que iban subiendo. Súper moderno. O sea, yo cuando lo vi lo encontré muy espectacular. Y me sorprende, una de las cosas que me sorprende de este proyecto es que sea del año 2004, porque para mí es algo pionero en la ingeniería y no, o sea, no sé cómo estarán haciéndolo ahora, porque para ser el año 2004 yo pensé que esta información era sobre, no sé, el año pasado, antepasado. Nada, lo encuentro sorprendente. Sí, Felipe, Usaron, ¿sabes, Felipe? Aquí ese moldaje autotrepante que tú llamas, habitualmente le decimos moldaje deslizante, es una técnica bastante antigua, digamos. Yo creo que es de los años 40, digamos. ¿Ah? De hecho, en Chile se ha usado bastante, digamos, en la construcción de silos. La Torre Entel, por ejemplo, el fuste, que prácticamente la Torre Entel es una columna, digamos, como esta que tú estás mostrando, fue hecha con el mismo sistema. El año, no me acuerdo, digamos, 70 por ahí, digamos. ¿Eh? Así que no es una novedad, digamos, la novedad es la altura, pero el hecho del uso del molde deslizante es algo antiguo. sí. Bueno, Entonces, aquí es importante, por ejemplo, esta es una técnica que es bueno observarla porque el uso del molde deslizante es común para cuando se trata de elevar secciones, por supuesto, que no varían en la altura, digamos, sino que son uniformes. En Chile, el último
Bueno, se usa normalmente. Hay un puente hacia el norte que se hizo cerca de Los Vilos, que está hecho con el mismo sistema, digamos, no 300 metros, pero sí 40, digamos. ¿Ah? Así que, como te digo, no, eso es lo importante de estas cosas, de que ustedes lo vean, porque uno como ingeniero tiene que ver cómo se hace, cómo se puede concretar una solución. Y siempre está presente el tema del molde deslizante cuando son secciones uniformes. De hecho, en los edificios también se usa, digamos. En Chile, la Torre Santa María se construyó también el núcleo con molde deslizante, y el edificio de Endesa, que ahora es Enel, en Santa Rosa, se construyó también por ahí por el año 70 con el núcleo de molde deslizante. Entonces, no hay que ver las cosas así como admirándose, asombrado, sino que como cosa práctica, Felipe. Esa es la idea de estos trabajos. ¿Te fijas? O sea, porque claro, si uno va a ser ingeniero mandado toda su vida, claro, le van a decir, oye, haz esto, calcula una viga, pero no es lo que estamos pretendiendo, ¿no? Entonces, ojo con eso, Felipe, digamos, de no ver las cosas así con la boca abierta, sino que con los ojos abiertos. Profe, igual acotar que en esta parte del proyecto los pilones no eran uniformes, entonces tuvieron que cambiar el moldaje más de 2000 veces, creo, usaron 2000 moldajes distintos a medida que iban subiendo porque la torre se iba angostando. Ya. Bueno, ese es un tema interesante, ¿ves? Sigue nomás, por favor. Ya, ok. Bueno, y de aquí también tengo notado que se usaron más de 16.000 toneladas de barras de acero, y esto solamente en los pilotes. Respecto a las características de la autopista, aquí está la parte más interesante de la que vamos a hablar, porque aquí es donde está el prefabricado, que es a lo que va la presentación. La autopista se la adjudicó la empresa Eiffel y se prefabricaron 2.200 secciones de acero diferentes. Pero más que prefabricado, lo que se hizo fue que la empresa fabricó, bueno, voy a pasar al siguiente. Aquí. Aquí en las características de la sección prefabricada se pueden observar como toda la estructura de acero que se utilizó. No sé si pueden ver mi mouse. ¿Sí? Donde todas estas secciones se hicieron en planta y se llevaron a través de muchos, no recuerdo cuántos eran, pero muchos lotes de camiones hacia los lados del puente. Y en los lados del puente lo que se hizo fue que se soldaron. Todas estas uniones están soldadas y se gastaron más de 150 toneladas en soldadura. Eh, Pero y eso igual es complicado porque tengo entendido que cuando uno hace soldadura fuera de la planta, o sea, casi al aire libre, hay muchas complicaciones. Entonces no estoy muy seguro cómo lo habrán hecho, pero les quedó bien. Bueno, y acá tengo una imagen de un ala de avión, porque esto es súper interesante también. El puente, al estar a una altura tan alta, iba a tener muchos problemas con el viento, con el viento. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió acá a los ingenieros que estuvieron a cargo? Eh, bueno, las alas del avión, estoy seguro si todos acá sabrán cómo funcionan, pero lo que hacen es que tienen una forma curva en la parte superior, por donde el aire tiene que recorrer una mayor distancia para atravesar respecto a la parte baja. Se genera una diferencia de presiones, una presión más alta en la parte baja y una más baja en la superior. Eso ayuda a que el avión se mantenga en el aire y le permita ahorrar combustible en viajes largos. Lo que se hizo acá fue agarrar esa misma lógica y dar la vuelta, cosa de que cuando llegara la carga de viento por el lado, el puente se tensara, como que se apretara hacia abajo. Y eso le permitió una mayor estabilidad. Y creo que es un diseño que se usa mucho en la actualidad ahora, hacer puentes que estén en altura o que vayan a tener
como exposición a cargas de viento. Aquí respecto a otras informaciones, el largo de las secciones era de 32 metros y la espesor era de 4,2 metros. Respecto a después cómo empezaron a poner estos moldajes, o sea, perdón, esta estructura prefabricada. Lo que hicieron fue un montaje con un sistema de cuñas que movía como del orden de 6 metros por hora la pieza hasta alcanzar su posición en la cual tenían que conectarla con la anterior. Se generaron cimientos temporales entre los pilotes que están, no sé, ubicadas como a una distancia como en la mitad de cada tramo, porque la estructura no se podía sostener sola entre un pilote y otro. Tuvieron que poner esos cimientos temporales. Y aquí algo muy interesante que se realizó fue que en las cuñas que se utilizaron para mover la pieza eran de teflón. ¿Por qué eran de teflón? Porque con el teflón, o el PTFE, creo que le llaman, se tiene menos roce, mucho menos roce. Y con ese menor roce, las cargas que se iban generando al mover las piezas eran mucho menores, se podía avanzar más rápido y con menos esfuerzo. Bueno, algunos datos son que se usaron 64 dispositivos de la traslación, que el tablero era soldado y se iba poniendo en continuidad. La colocación era a través de grúas, y a medida que se iba llegando al pilón, se colocaba una torre, no estoy seguro como el nombre técnico, pero esa torre en la que van los cables y se tensionan hacia hacia la autopista. Y bueno, respecto a los tirantes, habían 22 tirantes de 91 hilos de acero en cada torre. Y una de las cosas más interesantes aquí es que se utilizó un sistema de GPS a medida que se iba realizando la construcción, de allá y desde el otro lado también. Y lo que hicieron fue colocar GPS porque el puente tiene una pequeña curvatura. No se puede apreciar aquí porque todas las imágenes son en un plano. Y para mantener esa curvatura y no tener problemas en la sección media donde iban a unir el puente, utilizaron un sistema de GPS, lo que les resultó muy bien porque al final tuvieron un error milimétrico en la unión. Muy bueno. Bueno, y eso más que nada, para el año 2004 este puente fue el puente más grande que se había construido en la historia. Creo que actualmente ya no tiene ese récord. El puente más grande está en México, parece. No recuerdo su nombre, pero anda por el orden de las mismas medidas de... Eh, eso no, no sé qué más agregar. Sí. Oye, algo muy interesante en esta presentación, Felipe, es el tema de establecer o diseñar para una duración de 120 años. Porque, ¿qué piensas tú respecto de eso? ¿Cómo puedes diseñar cuando tú diseñas en hormigón armado o en acero en los cursos que has hecho? ¿En qué momento te han dicho si el diseño es para 20 años o para 100 años? Por lo menos en los cursos de hormigón no me ha tocado esa información que dan los profes. Sí, Así que yo creo que lo haría con aditivos. Creo que se hizo con varios aditivos distintos para que sí. la duración fuera mayor.
Pero ahí lo interesante es qué condicionantes o qué parámetros son los que se utilizan para controlar la duración, digamos, ¿eh? Porque uno podría decir un hormigón normal debería durar ¿cuánto, digamos? Depende de las condiciones de externas, digamos, de atmósfera. Es distinto estar junto al mar que estar en el interior, ¿no? Las condiciones ambientales o estar en un ambiente, por ejemplo, en una refinería de cobre, en que hay una atmósfera en algunas partes con mucho vapor y presencia de ácido sulfúrico. En las plantas de lecheras, por ejemplo, el ácido láctico ataca al hormigón. Entonces, depende la durabilidad de las condiciones externas de la estructura. Y de ahí se debe determinar entonces la penetración de la contaminación externa hacia el interior. Entonces, la duración va a depender de cuán rápido se produce la penetración de la atmósfera ambiente hacia el interior, digamos, que puede corroer no solamente la armadura, sino que también el hormigón mismo. El hormigón mismo se corroe en algunas circunstancias, digamos, ¿eh? Por ejemplo, con ácido o con ambiente, el ambiente marino también contribuye, digamos, ¿eh? Entonces, el control de la duración depende de la velocidad de penetración, y la velocidad de penetración depende de la compactación y la calidad del recubrimiento. ¿Te fijas? Entonces, es ahí donde se controla, en realidad no estamos controlando la duración, sino que estamos controlando la impermeabilidad del hormigón a la penetración de los agentes externos. ¿Te fijas? Entonces, por eso digo, es interesante en estos proyectos anotar eso, porque en algún momento a uno le puede tocar el problema, digamos, de diseñar, por ejemplo, una estructura sobre el mar, como el caso de Puente Chacao, por ejemplo. Puente Chacao usa secciones similares a las que tú estás mostrando. O en una planta de ácido, digamos, donde se opera con ácido. O en una planta de lechera. La planta lechera, uno piensa que la leche es lo menos dañino posible, pero la verdad es que no es así, digamos, es muy agresivo el ácido láctico. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo interesante de estos casos. Aquí, en este caso, hay varias cuestiones interesantes. Una, el uso del molde deslizante. Dos, que tú dices que tenían un sistema que sería bastante rápido, tiene que ser para hacer el recambio de secciones o cómo producirlas, digamos, de manera de no demorar, porque el sistema de molde deslizante se basa en que la velocidad de subida es del orden de 30 centímetros por hora, digamos, de manera de que el hormigón no se endurezca la superficie y el molde se fije, se tranque, digamos, ¿eh? Aquí lo que hacían, profe, para acotar, era que las secciones eran de 4 metros. Entonces, hormigonaban y cada 3 días tenían que subir otros 4 metros. Y así iban, cada 3 días, no se podían retrasar. Entonces, las secciones estaban construidas ya de mucho antes. Sí, es que en ese caso no es molde deslizante, sino que es un molde que puede modificarse y que con sistema hidráulico se abre, se levanta y se vuelve a cerrar, digamos, ¿no? Claro.
Por eso te digo, Felipe, de que estos proyectos, aunque parecen tan lejanos, pueden no serlo, digamos, en algún aspecto. Es lo mismo que cuando dicen, ¿y por qué se está yendo a Marte? ¿Qué ganamos en la Tierra de la exploración de Marte? Pero estamos avanzando en tecnologías que posiblemente se van a usar primero en la Tierra antes de ir a Marte, ¿no? Incluso en comunicaciones, en manejo de distancia, en robotización, en establecer condiciones de vida en ambientes muy extremos. Te fijas que a lo mejor en la Tierra vamos a estar peor que en Marte o en algún tiempo más. ¿Te fijas? Entonces, estas tecnologías, si bien parecen como muy lejanas, no lo son tanto en algún aspecto, como estamos viendo, por ejemplo, que es lo que yo te preguntaba, ¿cómo tú diseñas para una duración determinada? Porque es interesante eso, digamos, normalmente en los diseños nuestros, los diseños tradicionales, no se introduce la variable tiempo de duración. Y eso implica que en la práctica se produce después una corrosión del acero o del hormigón mismo que no es controlada, no definida. De hecho, hace algunos años, ustedes quizás no habían nacido, pero se cayó una pasarela en Viña del Mar para un año nuevo, ¿no? Que se llenó de gente. Y bueno, se descubrió una pasarela de hormigón que se había oxidado la armadura porque hubo algunas personas fallecidas en ese problema, en ese accidente. Entonces, eso muestra que nosotros diseñamos sin pensar en la duración o pensamos en la duración, pero de manera muy simplista, digamos, como que el hormigón armado va a durar eternamente. ¿Te fijas? Entonces, es un tema interesantísimo. Ya, Felipe, y Diego participó en esto, no lo hemos visto. Ah, sí, bo, ¿Yo? es que mitad y mitad. En una parte hicimos el cambio. Ya, cómo no. Entonces, Oye, sí lo hizo. Oye, yo tengo una sola cosa que me gustaría darle una vuelta adicional. ¿Pueden poner la imagen del ala? Acá. Que eso me llamó la atención, don David, que tiene más experiencia. Siempre las secciones es más o menos así, supongo, y la explicación es esa, para la estabilidad contra los vientos. sí, es que es interesante porque en el puente Chacao se hizo un estudio del túnel de viento, siempre en estos puentes, digamos, porque en este puente, por ejemplo, la condición principal es la del viento, más que el sismo, digamos, sismo muy poco probable en estas regiones. Entonces, efectivamente se hacen ensayos con túneles de viento y es inteligente esto de dar vuelta, invertir el trabajo, porque el ala de avión efectivamente es como está dibujada ahí, entonces la velocidad sobre el ala es mayor que bajo el ala, porque el punto de recorrido de una molécula de aire que entra en el borde de ataque y sale por detrás tiene que recorrer más largo, pero en el mismo tiempo, no se junta con la molécula que va por debajo. Entonces, la velocidad, como la energía es constante, ustedes se acordarán del teorema de Bernoulli, ¿no? En que al aumentar la velocidad, parte de la energía se va a velocidad y se disminuye la parte que corresponde a presión. Entonces, la presión disminuye arriba porque aumenta la velocidad para mantener la energía, digamos. Teorema de Bernoulli. ¿Te acuerdas de eso, Felipe, el teorema de Bernoulli? Sí, claro. Bueno, entonces yo esta parte la sé un poco mejor porque cuando era de la edad de ustedes seguí el curso de piloto civil y ahí a uno le enseñaban por qué vuelan los aviones, ¿no? Y efectivamente es por el ala. Bueno, hoy día no solamente el ala, sino que el fuselaje también interviene, etcétera, digamos. Tienen que hacerse estudios bien complejos de túneles de viento, pero efectivamente es buena la idea de que el viento haga que el puente
se vaya hacia abajo y no hacia arriba. De hecho, hay un caso famosísimo de un puente colgante en Estados Unidos que se cayó con un viento, digamos, porque empezó a oscilar y a tomar la frecuencia de las ráfagas, digamos, que ese es otro problema. Por eso es que los estudios en túneles de viento son fundamentales en estos casos, ¿eh? No, pero es inteligente la solución, esa no lo había pensado, fíjate. La verdad es que siempre aprende algo nuevo. ¿Ves tú, Felipe? Yo aquí aprendí dos cosas interesantes con tu caso. Uno, de que el molde no es deslizante, sino que es hidráulico, se abre y se cierra y avanza de cada 4 metros, como tú dices, que es otra alternativa. Dos, la duración, que tiene que haber una pila de estudios detrás de cómo se controla esa duración. Y tres, este problema de la sección que es más estable con la presión hacia abajo, digamos, ¿eh? Sí. Bueno, después a lo mejor te toca un caso a ti que estudiar, por ejemplo, una base de una hélice para producir energía eólica que se usan tanto hoy día y que efectivamente tienen que resolverse esos problemas. Ahora, es re interesante todo esto porque siempre hay una idea inteligente detrás. Por ejemplo, en las hélices de producción de energía eólica, ¿qué te imaginas tú que se hace, Felipe, si se produce un sismo fuerte, digamos, y está produciéndose energía eólica, que significa que la hélice está haciendo una presión contra el viento para que se produzca la energía, ¿no? Entonces, el sismo se sumaría en ese instante al empuje del viento. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se resuelve ese problema de no tener la suma de dos esfuerzos importantes, viento más sismo? Se hace más flexible, yo creo, ¿no? Se usan para disipar energía, algún disipador, ¿no? No, es que se hace algo que, por eso te digo, siempre que uno le ve algo, dice, esta es idea buena, y la guardas en la cabeza en una sección donde dice, esta la puedo usar en algún minuto, ¿no? No, pero hacen algo más inteligente, que es que cuando tienen un acelerógrafo estos aparatos, de manera que cuando se ve que la aceleración aumenta de un límite, el aspa se pone floja, digamos, se deja de producir electricidad. Y es como se llama en los aviones, que se deja la hélice en bandera, o sea que se pone suelta, digamos, porque que el aire pasa y sin que la hélice ofrezca resistencia. Entonces, no suman la condición de viento a la condición de sismo, pero por un tema mecánico, digamos, ¿eh? Un interruptor que se activa con una aceleración, que sobre esa aceleración la hélice queda en bandera, como se dice. ¿Te fijas? De manera de que no tengan la suma de viento más sismo, porque viento más sismo significaría hacer una estructura mucho más robusta, digamos. Por supuesto que depende de un medidor de aceleración que hay que estar controlando que funcione, digamos. De vez en cuando hay que ir a hacerle mantención, porque dependemos de eso. Pero es interesante, Eduardo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que de repente uno puede tener una primera impresión de que yo no quiero sumar los pesos propios con el viento. Sí. Pero en realidad lo lógico es eso, que no produzca ese efecto de onda que lo que está usted en un otro puente, que tengo la fuerza hacia abajo y la fuerza hacia arriba y de repente lo contrarresta. Entonces concentro toda la fuerza hacia abajo y con los tensores controlo eso. Claro. Tú podrías controlar el tráfico, o sea, decir, se suspende el tráfico si el viento es superior a un límite. Es más barato eso que para un viento límite, digamos, ¿eh? En este caso, el tráfico ayuda a mantener al puente hacia abajo también, pues. Bueno, es que puede ser excesivo, digamos, ¿eh? Ayuda, Porque, pero ¿no te gustaría estar ahí ayudando a ti? claro, por ejemplo, un tren de camiones con un huracán, digamos.
Yo creo que lo lógico ahí es detener el tránsito. Eso significa barreras de control, digamos, antes, digamos, que deben existir porque también puede haber otro tipo de problemas, accidentes, etcétera, ¿no? Que haya que controlar el ingreso de vehículos. Ya, Felipe, pero ves tú como hay muchos temas que sí son interesantes para nosotros, aparte del montaje, pero el montaje quizás es lo menos, porque es usual Innovador. ese tipo de montaje, Claro. con vigas. Lo único que quería comentar que uno entiende que hicieron una maestranza cerca y ahí soldaron las cosas, no estaban soldando pieza por pieza ahí arriba. Armaron ciertas Claro. secciones y las lanzaron con el... Solo para clarificar eso, por si alguien se quedó con que soldaron uno por uno. Sí, En los dos lados del puente hicieron maestranza. Entonces iban soldando y iban soltándola de a poco. sí. Oye, tenemos otra presentación, ¿no, Eduardo? Sí, Ya, Felipe, gracias, chiquillos. gracias. Falta el grupo de César, ¿cierto? César, Joaquín y Sí. Luis. Sí, con Luis y con Joaquín Angulo. Sí. Voy a proyectar de inmediato. A ver, se puede acá, compartir pantalla. Acá. Listo, ahí justo me tapa. Tararara, ya, presentación. ¿Se ve, cierto? Sí. Sí, Ya, Joaquín. perfecto. Joaquín, Luis, ¿están listos? Sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Cuando ustedes digan, comienza. Parte, ¿no? Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy en conjunto a Joaquín Angulo, Luis Pérez y por quien habla César Díaz, presentaremos el parte de Ondaderas, que nos resultó bastante interesante esta sugerencia que realizó el profesor. Sí. Bueno, aquí vamos a ver, disculpa, Joaquín, podemos comparar lo que hacían los ingenieros de hace 500 años antes de Cristo con los del 2004. Exactamente, de hecho eso lo vamos a incluir un poquito en la conclusión. Ya. Bueno, a modo de introducción, los contenidos que vamos a presentar en esta presentación, que vamos a abordar en esta presentación en realidad son los siguientes. Primero una introducción con la ficha técnica detallada, donde aparece la ubicación, los metros cuadrados construidos, historia, etc. Los métodos constructivos, que esto aborda principalmente a las estructuras principales, la acople de piezas, traslado de bloques y del material utilizado. Las ventajas y desventajas de la construcción como tal. Y conclusión y comentarios finales. Bueno, para comenzar hablaremos un poquito sobre la ficha técnica del Partenón. Este se encuentra ubicado en Atenas, Grecia. Los arquitectos a cargo de esta obra fueron Ictino, Calícrates y Fías. Esto fue construido entre los años 447 432 a.C. Y las dimensiones exteriores de la estructura son de 69,5 por 30,9 metros, con una cela doble de 29,8 por 19,2. Ya. Para los que no están familiarizados un poquito con el término cela, es más que nada una cámara interior. ¿Ya? Y esto es una cela doble, entonces en realidad esto es 2 veces lo que debería ser una cela normal. Y el material de construcción empleado fue mármol blanco extraído del Monte Penterico. Y para las fundaciones se usaron bloques de caliza. Y bueno, el tiempo de construcción estimado fueron de 9 años. Ahora hablaré un poquito sobre métodos constructivos. Bueno, acá la construcción fue principalmente realizada a través de bloques de mármol extraídas desde el Monte Penterico, los cuales posterior a su extracción fueron moldeados según su finalidad y trasladados hasta el sitio de emplazamiento. En algunos casos, por ejemplo, para los bloques, estos se tallaban en el mismo sitio por un tema que
los bloques tenían que ser confeccionados con un orden específico, ¿ya? Para que, igual vamos a comentar un poquito de eso más adelante. Y bueno, se utilizaron aproximadamente 230.000 toneladas de piedra. Ya. Ahora hablaremos un poquito sobre la estructuración del Partenón, en donde tenemos principalmente el frontón, o sea, vamos a dividirlo en tres. El basamento, que corresponde toda a la fundación del templo, el peristilo, que es más que nada todo el perímetro del edificio, en donde está la cornisa, el friso, el arquitrabe o dintel, porque eran unos dinteles hechos con bloque, era una cosa impresionante. Las columnas, ¿qué más? Los capiteles, y la cubierta a dos aguas, que es la clásica. Y acá hay una estatua que es la estatua de Atenas, que medía 12 metros. Y bueno, para comentar un poquito sobre la vista en planta de la estructura, esta está conformada por un octacilo, era el único en Grecia. ¿A qué me refiero con octacilo? Es una estructura que tiene 8 columnas en su parte corta, en la fachada más corta, y 17 o sea, en la parte lateral. Y además tenía una doble cela, que era esta doble cela que les comentaba que era de 29,8 por 19,2 metros, en donde también tenía un pronaos y un opistomo, que es como una entrada pequeña, que acá se puede apreciar. Acá, de hecho, perdón. Y eso. Ya. Y ahora aquí me voy a regresar un poquito a la imagen anterior para comentarle un poquito sobre las fundaciones del templo, que es una cosa que es bastante interesante. Primero que todo, los griegos al momento de construir no estimaban mucho los lugares que iban a escoger por sus cualidades topográficas, sino que tenía una importancia más relacionada a temas litúrgicos. Pero siempre cuidaban de disponer de un terreno firme con suficiente capacidad para fines constructivos. Y bueno, los cimientos se elaboraban con una piedra de menor calidad, las cuales eran principalmente bloques de caliza. Y esto se debía principalmente a que el mármol era un material que era de alto costo, tenía una difícil extracción y había baja disponibilidad en ese momento. Y estas piezas literalmente se acomodaban una sobre otra y no utilizaban ninguna clase de mortero. Entonces era bien artesanal el trabajo que realizaban. Y bueno, también comentaremos un poquito sobre el tema del techo, que en este momento los griegos no tenían conocimiento sobre triangulación, por lo que resolvieron la formación de las cubiertas mediante un esquema de caballetes. Acá no se puede apreciar mucho, pero en el video que tenemos al final de la presentación se puede apreciar un poquito más. Y bueno, disponían caballetes verticales de tamaño que sienta hacia el interior de la techumbre, en donde se elevaba una serie de vigas horizontales. Y sobre esas vigas horizontales se acomodaban las tejas que eran de mármol. Y eso. Ahora le cederé la palabra a Luis, que les hablará un poquito sobre el método de transporte. Bueno, como mencionó César, se estima pues que aproximadamente 230.000 toneladas de piedra fueron empleados en la construcción del Partenón. En su totalidad de mármol pantélico blanco de las canteras del monte Pentelicón, que estaba a 13 kilómetros de Atenas. Se puede decir que el techo era de madera, pero tanto las cejas como todo el edificio eran de este mármol. Y como mencionó César, los cimientos eran elaborados de una piedra de menor calidad, de mármol, los cuales se colocaban a hueso, sin mortero y con un aparejo de bastante cuidado. Para obtener
los bloques de mármol. Siguiente, por favor. Para obtener los bloques de mármol, se explotaban las canteras de mármol, moldeando en el mismo terreno, pues en el mismo terreno de construcción, los bloques, los cuales con anterioridad eran transportados hasta el Partenón. Esos bloques de mármol se cortaban al tamaño requerido, como lo dije, en el sitio de obra, dejando unas pequeñas espigas o protuberancias en los costados para facilitar su manipulación. Estos bloques eran transportados a través de carreteras de pendiente negativa, las cuales pues, se construyeron lo más recto posibles. En la siguiente imagen se muestra. La siguiente. Lo más recto posibles para poder realizar un recorrido más corto. Para el transporte de esos materiales se utilizaban carretas de bueyes o trineos, o en muchas ocasiones también se arrastraban gracias a un armazón de madera y unos discos encajados a ambos lados. Para prevenir las roturas durante el transporte, las piezas se transportaban sin desbastar y se dejaban salientes o biseles, como mencioné, que actuaban como elemento de protección durante el transporte. Como a una misma obra podían llegar bloques de distinta procedencia, estos se marcaban para dirigirse al lugar pues, de construcción, de lo cual más adelante Joaquín abordará con mayor profundidad. Hola, buenos días. Bueno, una vez que ya transportaban los bloques hasta la base del monte, hay que recordar que el Partenón de Atenas se construyó en la Acrópolis, que es la parte superior del monte. Entonces, los griegos tenían un desafío muy importante, que era propiamente tal subir dichos bloques hasta la parte de construcción, ¿ya? Y bueno, la solución que encontraron, bueno, la encontré bastante ingeniosa, fue realizar, como se ve en la imagen 1, la imagen de la izquierda, una especie de rampa, y construyeron estos carros con grandes ruedas que tenían que ser capaces de soportar los bloques de mármol. En la imagen de la derecha se aprecia un sistema de poleas de madera que construyeron y que anclaron en la parte superior, por la cual pasaba una cuerda que se fijaba al carro que estaba abajo del monte. Y en la siguiente imagen, como se aprecia acá, se construía otro carro, el cual funcionaba como contrapeso y se cargaba con los escombros que sobraban de la construcción. Entonces, junto con este sistema, a medida que bajaba el carro con escombros por la rampa, hacía que subiera el carro con el bloque correspondiente hasta el sitio de construcción, como mencionaban mis compañeros. Siguiente, por favor. El montaje de piezas, como mencionaba Luis, a las piezas una vez en el sitio de construcción se moldeaban y se les dejaba estas especies de salientes para poder transportarlas a través de este sistema de grúas, como se ve en la imagen superior. Y bueno, en la imagen inferior se ve cómo se amarraban las piezas para ponerlas en su lugar. Ya una solución bastante novedosa para la época. Como mencionaba Luis, las piezas tenían que ir en sitios específicos, entonces en general se utilizaba alguna manera de marcarlas para llevar bien este orden. ¿Por qué tenían que ir en cierto orden? Ya que las piezas, como se ve en la imagen inferior, se pulían en la parte superior de la pieza que estaba más abajo y la parte inferior de la pieza que iba a ir que se iba a montar más arriba, de tal forma que quedaran perfectamente encajadas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Eh, para evitar el desplazamiento relativo entre las
entre cada pieza de la columna y bueno, de las otras partes del Partenón, se aplicaba este sistema de adhesión, ¿ya? Que a cada pieza se le hacía una especie de hendidura en donde se colocaban unas piezas de madera, ¿ya? Que servían o van a servir como anclaje. Entonces, esto evitaba, como mencionaba, el movimiento relativo entre las columnas. En la siguiente imagen se puede apreciar el sistema que le acabo de mencionar. Entonces, como les decía, a medida que se iban poniendo las partes de la columna, se le realizaban hendiduras en donde en la parte inferior se le acoplaba este sistema de madera, que bien se ve acá en la imagen. Luego se terminaba de ensamblar el sistema para posteriormente instalar el bloque siguiente, obviamente con la hendidura correspondiente. Como mencionaba, cada pieza se pulía de tal forma que coincidiera con la siguiente. Entonces esto hacía que no existieran piezas totalmente iguales, y por esto era muy importante llevar el orden que mencionaba Luis anteriormente. Siguiente, por favor. Ya. Yo les hablaré un poquito sobre los bloques de forma breve. Estos se utilizaban para la conformación de muros principalmente. Estos se pulían al pie de la obra, ya que se debían acomodar de acuerdo a un orden específico. Es como algo muy similar a lo que ocurría con las columnas, evitando la confección de bloques duplicados. Y bueno, para acoplar los bloques, se realizaba un entallado de forma H, para posteriormente acoplar los bloques a través de grapas, las cuales estaban conformadas de madera y hueso. Bueno, acá se puede apreciar cómo realizaban esta suerte de hendidura para acomodar la grapa, que acá se ve en la derecha. En ese momento no se utilizaba acero para la construcción, entonces las soluciones eran mucho más artesanales de lo que uno podría pensar. También hay datos que dicen que acomodaban estas grapas y además le agregaban un poco de plomo líquido para sellar como esa hendidura. Y bueno, para acomodar los bloques en su posición definitiva, porque esto al subirlo no quedaban 100% acomodados, se realizaba un entallado en la parte inferior de estos, como se puede apreciar acá. A ver, en esta parte es muy pequeñito, no encontramos una imagen de mejor calidad. Se realizaba ese entallado para permitir la introducción de palancas. Acá pueden ver que hay un griego apalancando un bloque y utilizaban unas palancas que eran construidas de madera endurecida y la endurecían en el fuego. Era bien artesanal. Y bueno, luego de esto, estas acanaladuras, perdón, posterior al acople de los bloques, quedaban ocultos. Entonces, no, era una solución bastante práctica y amigable con lo estético. Así que eso. Ahora le cedo la palabra a Luis para que les comente un poquito sobre las ventajas y desventajas de la construcción del Partenón. Bueno, hablando un poco de las ventajas, tenemos pues que por parte de la calidad del material, comúnmente la producción de estos elementos se lleva a cabo pues en el sitio de la obra, lo cual facilita que los elementos se produzcan en línea para su perfecto encaje. Esto a su vez permite tener los controles de calidad más efectivos, dando resultados de materiales uniformes, como lo mencionaba Joaquín y César, y con mayor resistencia y diseñados a la medida. Se reducen los tiempos de ejecución, los cuales están ligados pues, a su colocación, ya que el producto se prepara antes de ser colocado en el espacio pues, de construcción. No son necesarias las mismas cantidades de cimbras, encofrados o sistemas de andamiaje que son utilizados en un sistema tradicional de construcción. Y por parte del ahorro en el impacto económico del proyecto, se relaciona pues básicamente con el tiempo de ejecución.
En las desventajas, siguiente, las desventajas en el aspecto estructural, todo lo relacionado a problemas derivados por los esfuerzos horizontales, pues son principalmente en la rigidez, ya que en la resolución de las uniones entre los elementos son comúnmente el talón de Aquiles en la mayoría de prefabricados. En el transporte y logística pues de manipulación, se debió contar con un personal capacitado para el manejo de los elementos prefabricados, ya que durante su acopio, su manipulación o su forma de transporte, se pueden ver muy afectados física y estructuralmente. Para el montaje eran necesarios, pues, para su época, elementos especializados y también espacio suficiente para maniobrar la maquinaria. Y por último, en la fabricación, al ser elementos que solo pues, se colocan durante un determinado momento del proyecto, era necesario un control muy exacto de todas las ingenierías, así como una planificación. Y para concluir, podemos mencionar que es interesante cómo en esta época ya se utilizaban métodos constructivos basados en piezas prefabricadas. El Partenón fue considerado como un experimento arquitectónico y político. Sin embargo, lo que más llamó la atención a los atenienses fue la rapidez con la que se construyó y sirvió como para dar mayor importancia a los nuevos edificios que se estaban construyendo en Atenas. Se lograron crear métodos bastante ingeniosos para el traslado y colocación de piezas, como lo mencionaban los compañeros. La inversión hecha para la construcción del Partenón y otras estructuras que se estaban construyendo en la época se transformaba inmediatamente en riqueza para Atenas, puesto que numerosos trabajadores de otras ciudades y también de la misma Atenas influyeron de manera directa e indirecta para que los recursos se repartieran entre los habitantes, especialmente en los de clase baja y media. Gracias a la ingeniería griega, hoy es posible realizar cálculos para el diseño y construcción de viaductos, túneles, acueductos, y también sirvió como fueron los pioneros pues, de construcciones en gran parte pues en montaña, con análisis topográficos pues, básicos para la época, pues avanzados para la época, pero básicos para lo que hoy conocemos, debido a que siendo que se construyó en el 452 a.C., no se tenían datos anteriores pues, de la zona de construcción. Y seguramente fueron esos beneficios económicos para los trabajadores la ventaja que más rápido alcance tuvo en un primer momento, puesto que Atenas se vio inmersa en una etapa muy próspera durante varias décadas. Listo. Ya seguimos con un video que no sé si tenemos de pronto el tiempo para mostrarlo. Sí, Sí, eso les quería consultar. sí, yo creo que quedan 13 minutos. Sí. Sí, lo voy a colocar por dos porque es un tema que es bastante autodescriptivo. A ver, vamos a ajustarlo un poquito. Igual es un video largo. Perdón. Acá está. Listo. Aquí vamos a mostrar un poco como el proceso constructivo del Partenón. Es bastante explícito, o sea, autoexplicativo el video. Así que en caso de cualquier duda o consulta, no deben en preguntar.
Perdón, acá me voy a tener un poquito, que ¿Sí? como, bueno, acá no se aprecia muy bien, pero acá se apoyaban en estos como caballetes de mármol, por decirlo así, las vigas, para poder construir el techo. Em, bueno, según la literatura que encontramos al respecto, bueno, el Partenón se hizo de esta forma, pero en general en otros templos se usaban, em, ¿cómo se llama? Caballetes para acomodar los listones del techo. Así que eso, esto es bastante particular. Ya. Bueno, ahí con el video damos por finalizada la presentación. Acá colocamos las referencias utilizadas para la confección de la presentación en caso de desear consultarla. Y eso, muchas gracias a todos por su atención y espero que les haya gustado. Lo que yo quería saber en qué momento entraba en la escultura de Atenas, pero el video no me lo aclaró. Ah, sí, eso se hizo, no, el video no lo aclara. Esto se hizo antes de, que esto se realizaba antes de montar a ver, voy a buscar la parte específica. Perdón. Ay, perdón. Pero antes de Esto terminar se, las real- columnas centrales, supongo. Claro, antes de terminar las columnas centrales, ya la estatua ya estaba al interior antes de construir los pilares exteriores y y la cámara exterior, que es era como la entrada, el pronaos, que se llama. Entonces, en el fondo, la estatua siempre se acomodaba primero. Ya. De hecho, acá como que la imagen, en la primera imagen ahí como que se ve, era acomodado acá. A ver, acá. De hecho, antes de construir el frontón, por decirlo así, ya la columna estaba al interior. Se colocaba la columna, se colocaba la estatua y después se instalaban estas columnetas ahí en la acera. Ya es un gran detalle que se nos olvidó comentar en realidad. Ujú. No, muy interesante. No sé si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, lo interesante es ver que en cada época se hace uso de los elementos que se puede disponer, tal como se decía, el acero, por ejemplo, en esta época todavía no era
no era de producción importante, digamos, o sea, se empezó con metales que eran más blandos de fundir, como el cobre, ¿no es cierto?, para producir el bronce. El acero probablemente se obtenía de minerales de acero, de fierro muy puros que existían en esa época todavía. De hecho, sin ir más lejos, a fines del 1800 en Chile, principios de 1900, el acero, el fierro que se explotaba en los años 20, del 20 al 50, las leyes del fierro, de los minerales de fierro eran del 60-70%. O sea, 70%, 60% de fierro en una piedra. Hoy día las leyes de explotación son menores, no sé exactamente, pero deben ser menores del orden del 10% en el fierro. Y en el cobre son, ustedes saben, las leyes de cobre de las minas que se explotan hoy día son del 0,6%, digamos. Tiempo de mis abuelos que eran mineros o bisabuelos, el cobre se explotaba en leyes en Chile a principios del 1920 en porcentajes del 16% tenían las minas que ellos explotaban. Y hoy día, imagínense, 0,6%. Bueno, pero lo importante es que va cambiando las posibilidades, digamos, quizás uno de los temas más importantes es la cantidad de energía disponible por persona, digamos, de energía natural. Ellos la energía que disponían eran los animales, ¿no? Yo creo que la cantidad de energía por persona, por habitante, por día es uno de los grandes temas, digamos, que nos diferencian, pero sin duda de que el ingenio siempre estaba presente, ¿no? Ustedes ven cómo compensaban las cargas, que mientras un elemento subía, bajaban por el otro lado los escombros de manera de equilibrar la fuerza, o sea, los conceptos que todavía usamos, ¿no? Claro. Así que, ¿no? Y muy, muy interesante compararlo esto, por ejemplo, con el puente anterior, Miló, que se construyó en 4 años, con un volumen muy, muy importante, digamos, pero también son desafíos, para cada época son desafíos, y hoy día ustedes disponen de otros elementos, ¿no? Aparte de los elementos mecánicos, quizás lo que más sobresale hoy día son los adelantos en la información, ¿no? En la informática y la automatización que resulta de ahí. Hay que pensar de que en la época de los griegos era, por un lado, claro, se ve como una civilización muy pura, pero son civilizaciones que se basaban en los esclavos. La cantidad de esclavos que funcionaban en estas civilizaciones era enorme. Pues posiblemente por cada ateniense había 200 esclavos. Entonces, eso es una situación, bueno, hoy en día tampoco estamos en un plano excelente en ese sentido, porque si bien no existe la esclavitud, pero sí existe a veces el trabajo mal remunerado, ¿no? Se ha ido derivando, pero todavía no estamos en una etapa como para decir, de enorgullecernos de nuestra civilización, pero sin duda que hay un avance que tiene que ser mejorado. Bueno, yo creo que es muy interesante todo. Yo creo que sería bueno que enviaran o subieran, o no sé si me